Soy Marcelo Carmona y te invito para que vea el programa Yo Te Escucho, de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. La mejor oferta de la tarde: deporte, política, nacionales, internacionales y algo más. Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 15 de junio del año 2026. Un lunes, señores, donde la justicia ha estado bastante movida, ya que el primer juzgado de la instrucción, presidido por el magistrado Raimundo Mejía, envió a juicio de fondo a los hermanos Espaillat por el colapso del techo de la discoteca YC, un accidente que ocurrió hace 14 meses. El juez envió a los imputados a un juicio de fondo. Fueron muchas las especulaciones que se tejieron durante todo el proceso y, como ustedes sabrán, se trata de una familia que es bastante influyente en la República Dominicana y que también tiene el control de varios medios de comunicación. Y cuando eso sucede, bueno, pues ustedes saben que siempre hay muchas opiniones, tanto a favor como en contra. Y la verdad es que este es un caso que ha mantenido en la expectativa a la República Dominicana, porque nosotros registramos en nuestra historia muy pocos precedentes con relaciones a algunos casos que se dan con personas que sean económicamente influyentes en el país, como ha ocurrido en el caso de la especie, pero hay incluso unos 500 millones de pesos que están hasta cierto punto, pudiéramos decir, retenidos para los victimarios de ese accidente. Tienen ahí una garantía de unos 500 millones de pesos, que en este caso no es que deja de ser significativo, pero mucha gente, lo que es el ente o la posición económica no es un factor determinante con relación a la pérdida de las vidas de muchas de las personas que ahí estuvieron presentes. Hay que recordar que mucha gente ponía en duda si se enviaba a juicio de fondo o no, que un juez de instrucción, para retener y tener una motivación para enviar a un juicio de fondo, lo único que necesita es una cintila probatoria. Óiganse bien, una cintila probatoria. Ustedes saben lo que significa tener una cintila probatoria. Que en una escala de 100, con un solo elemento que pueda retener un juez, es suficiente para mandar a una persona a juicio de fondo. Y aunque hay algunas pruebas que en principio fueron solicitadas su exclusión y no fueron excluidas, ahora en este juicio de fondo pudieran tocarse nuevamente esos elementos. El juez sí rechazó la inclusión de nuevos elementos probatorios. También hay queja por parte de los representantes de la víctima de que se acogiera el último peritaje hecho por la familia Espaillat. Pero ya cuando eso se va a debatir,
en un juicio de fondo, bueno, pues ya hay hasta cierto punto otro tipo de actuación y ya de una manera más detallada pudiera determinarse realmente darle el verdadero calificativo. Ahora, de que muchas personas consideran que el elemento del homicidio voluntario debía ser incluido ahí. Yo, a modo particular, pudiera decir, en lo que yo opino personalmente, que no creo que fuera así. Bueno, si usted me dice a mí que hubo cierta negligencia, que hay que imponerle sanciones porque ellos pudieron haber prevenido eso, o cualquier otro elemento, yo le digo que sí. Pero inclusive parte de los familiares de los imputados el día del accidente también estaban ahí. Y no es verdad que si yo pienso que el techo de esta emisora se va a caer y me va a matar a mí arriba y yo formo parte de los propietarios, yo voy a venir aquí. No, imposible. De manera pues que al momento de analizarse los casos en la justicia, se debe de tomar en consideración múltiples elementos y no debemos dejarnos llevar única y exclusivamente por la pasión. Ahora, de que yo entiendo que en el caso de la especie, dada la negligencia cometida por la familia Espaillat, dentro de ese marco de negligencia, sí yo entiendo que se le debe aplicar la máxima sanción. Ahí hay varias conversaciones de WhatsApp y todo el mundo sabía perfectamente los problemas que estaba acusando esa discoteca porque los plafones vivían constantemente cayéndose. Y es como dice el refrán que el dominicano compra candado ya a última hora y esos trabajos eran postergados de manera constante pensando en la cantidad de dinero que podía dejarse de percibir en una reparación. Pero miren lo cruel que ha sido el destino y cómo ha pasado factura que 236 personas perdieron la vida en uno de los accidentes, pudiéramos decir nosotros, o de la masacre más grande que pudiera tener la humanidad. Yo no recuerdo ningún otro precedente en un país donde ocurra tanta muerte en un evento artístico. De manera pues que ya hay un juicio de fondo. Vamos a esperar que sean los jueces de fondo los que realmente le busquen el bajadero a esta situación. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea? Para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo.
En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep. Capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, ha dicho que el plan anticrisis que fue ejecutado por el gobierno no va a ser retirado ante la Cámara Legislativa, aunque los Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo, porque eso beneficia a algunos sectores. Y yo le voy a decir algo. Miren, cada vez que se trata de poner impuesto, es una medida desagradable, oiganle el nombre, impuesto, lo que significa que nada que se le imponga a un ser humano le resulta agradable. Además, todo el mundo está consciente de algo, y es que nosotros estamos frente a una crisis fruto de una guerra en el Medio Oriente, donde lógicamente la República Dominicana, al igual que el mundo, ha sido impactado por los precios del barril del petróleo, pero que también esto ha causado otro retrasgo, porque también ha provocado cierta crisis en lo que es el intercambio comercial de diferentes países. Pues lógico que haya un incremento, que haya inflación en la crisis. Hasta hace poco, los partidos de la oposición se quejaban y decían que ante la situación económica que hemos tenido y el alza en los precios de los combustibles, el gobierno ha hecho una serie, pudiéramos decir, de subsidios, y eso está fundamentado en préstamos tomados a nivel internacional, pero que realmente no han marcado un destino de dónde se van a establecer, y que por lo tanto urgía la necesidad de que el Estado Dominicano le diera una explicación al pueblo. Bueno, pues de una forma u otra, entonces el Estado creó un plan anticrisis, y eso hoy es criticado tanto por el Partido de la Liberación Dominicana como por el presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Nosotros sabemos aquí en el país que la República Dominicana y la cadena de endeudamiento que han venido trayendo los últimos gobiernos amerita que se haga una reforma fiscal integral, que en un momento dado el gobierno trató de establecerla, pero hubo una férrea oposición de la ciudadanía. No por entender
que la misma no se correspondía con la realidad de los hechos, sino porque todos los sectores estaban conscientes de que necesitamos más recursos, pero nadie quería que se le ponga el cascabel al gato. Nadie quería resultar afectado en su sector. Y el gobierno siguió asumiendo algunos compromisos y subsidiando. Pero la verdad es que ningún país del mundo puede existir y manejarse de una manera correcta cuando tenga que endeudarse para pagar intereses de deuda contraída. Así no. Así nosotros iríamos rumbo al abismo. Se hace necesario de que el gobierno tenga un plan de austeridad y que dentro de ese plan de austeridad también trate de obtener recursos propios que emanen de la población para impulsar las políticas sociales del gobierno. Yo me he quedado bastante sorprendido y a la vez entiendo que el gobierno de una forma u otra ha debido empantalonarse e ir tratando de disminuir muchos de los problemas de los programas sociales que tiene para la población. Nosotros atravesamos por una crisis en el año 2020 del COVID, donde el país estuvo paralizado y lógicamente se hacía necesaria la mano solidaria del Estado Dominicano para la supervivencia de muchas de esas personas. Pero ¿qué ha sucedido? Que el COVID se fue, que nosotros nos hemos reintegrado a trabajar, pero todavía subsisten muchas de esas políticas sociales que no han sido eliminadas. Y la verdad es que la sociedad ha dado un cambio bastante drástico. Y yo diría que dentro de ese cambio drástico hay, si se quiere, un estado de involución. ¿Por qué le digo que hay un estado de involución? Porque anteriormente, en otras generaciones, hablarle a un dominicano de vivir de asistencialismo y de estar en las políticas sociales del gobierno, eso se veía como un acto bochornoso que trastocaba la dignidad del ser humano. Pero en la medida en que la sociedad se ha venido hasta cierto punto corroyéndose en términos morales, ustedes ven incluso muchas personas jóvenes de eso que están propensos o en estado de adicción, que andan pidiendo en las calles dominicanas. Y eso llegó un tiempo en que era impensable. Y muchas personas de manera inconsciente hablan de las dictaduras porque dentro del país estaba establecido el trabajo público. Y yo pienso, señores, que hay algunas cosas que nosotros dejamos atrás, que debemos de retomar para el bienestar de la sociedad. En los tiempos de la tiranía,
entiéndase, de la dictadura, cuando un niño en edad escolar no asistía a clase, bueno, pues la guardia lo detenía y llevaba a ese niño a su residencia y los padres tenían que dar una explicación de por qué el niño no estaba estudiando. Y había que buscarle la facilidad. Y si ese padre no cumplía con el deber de poner a estudiar, ese niño fácilmente recibía sanciones o prisión por parte del gobierno. Pero ahora hay muchas personas que no estudian y eso como que le importa poco a la sociedad. Y vivimos en un estado moderno, pero no obstante a eso también hay una serie de ayudas sociales que han permitido que muchos padres se motiven a llevar a sus hijos, no solo pensando en el plan de enseñanza, sino en el asistencialismo económico que el Estado le brinda. El país necesita recursos frescos para poder impulsar algunos planes sociales. Y nosotros hemos visto que este plan anticrisis que ha desarrollado el gobierno, pese a la crítica que han hecho los partidos de la oposición, no han tenido por parte de la población una férrea oposición. Más bien, creo que ha sido acogido con cierto beneplácito, a pesar de que hay personas que le han hecho algunas enmiendas que entienden pertinente de que el Estado la produzca para que se pueda salir de una mejor manera de la crisis que actualmente nosotros estamos afrontando. Yo pensé que fruto del cierre de muchas de las empresas privadas que se acogieron a los programas sociales del gobierno cuando llegaron los días de la pandemia, ahí se pudo determinar que más del 50% de las empresas que tiene el país no cumplían con las formalidades de ley con relación a la regularización de la planilla de personal fijo de las empresas, de pago de la seguridad social, de registro del libro de sueldos y jornales, entre otras cosas, como el Comité de Higiene y Seguridad. Y el gobierno, pese a la irregularidad que tenían esas empresas, de toda manera buscó una manera sabia de cómo permitir que los ciudadanos dominicanos sean favorecidos con las asistencias sociales del Estado dominicano. Ahora, ¿qué es lo que sugiere? El debido proceso. ¿Qué es lo que sugiere? La prudencia. O que luego de la salida del COVID-19 y que vino la integración de los trabajadores y que por ende el Estado dominicano dejó de pagarles cierto asistencialismos a empresas que no estaban cumpliendo con el voto de la ley,
haber anotado con tinta china los montos dados a todas esas empresas y luego de la reanudación exigirle a esos empresarios incumplidores el pago de todos esos tributos que le fueron otorgados por el gobierno a esas empresas. Pero no, sencillamente eso se escribió en un bloc de hielo y al final todo se quedó igual. Nosotros, desde aquí, cuando hablamos de políticas sociales, cuando hablamos de orden, cuando hablamos de democracia, queremos tener como referente a los Estados Unidos. Pero es cuando nos conviene. Pero cuando se trata de que hay que hacer la aplicación de una ley, entonces queremos seguir viviendo en la selva en que vivimos y seguir comportándonos como salvajes. Y no es así. Si nosotros queremos un país moderno, si nosotros queremos un país que verdaderamente se desarrolle, necesitamos implementar políticas fiscales. ¿Cómo lo haríamos nosotros? El gobierno tiene que adoptar los métodos pertinentes para que esos recursos, esos pagos de impuestos puedan llegar al erario público y que esos impuestos sean manejados por manos pulcras. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque el sector informal, el gobierno lo puede poner a pagar impuestos. ¿De qué manera? Ustedes han podido ver que ahora los supermercados modernos, cuando usted va a comprar y es un cliente asiduo, si usted tiene el interés, entonces ellos le dan una tarjeta. Y cuando usted paga su mercancía y pasa esa tarjeta, usted va acumulando una especie de fidepunto. Y esos fidepuntos que usted va acumulando es un premio a la lealtad suya hacia ese establecimiento comercial que él se lo reembolsa con mercancía. Usted dice, bueno, ya yo tengo acumulado 500 puntos. Bueno, pero cuando yo vaya a hacer una compra, yo pago parte de esos productos pasando mi tarjeta y uno dice, bueno, me economicé 500, me gané 1,000 pesos, que en un momento determinado son buenos. ¿Y por qué el Estado a esos compradores informales, me refiero a los que están comprando en los mercados, a los mecánicos, a los tapiceros y todo aquel albañiles que hacen un trabajo de manera independiente, que no tienen una fiscalización ni pagan impuestos sobre la renta? ¿Por qué el Estado no provee una serie de herramientas que le permitan a esa persona registrarse por lo menos como persona física? Pero que al momento de comprar en un establecimiento, esa persona física tenga su registro nacional de contribuyente a modo personal
y el Estado dice, bueno, pero este señor que yo lo tengo registrado a modo personal, todas las compras que él hace la fiscaliza y pide que se le dé un comprobante fiscal y por vía de consecuencia el Estado recibe beneficio de todos esos ciudadanos que nosotros le vamos a reembolsar todos los años. Pudiera escogerse una fecha escolar, una fecha especial, como sería el inicio del año escolar, que aunque el Estado Dominicano le da ciertos privilegios que antes no tenían a los padres de los estudiantes de las escuelas públicas, de darle el desayuno, la comida, merienda, utensilio, libro. Bueno, pero ese padre también pudiera tener un incentivo adicional. Ustedes no ven que en los Estados Unidos hay personas que trabajan y usted dice, bueno, que no reciben pago de bonificación, pero hay una fecha que ellos le llaman el incontat, donde usted se le da una retribución por los impuestos que usted paga. Pero en nuestro país no. Entonces, hay mucha gente que dada la corrupción administrativa que tenemos, prefieren irse a esos establecimientos comerciales, de preferencia de aquellos que tienen los chinos, que no pagan impuestos, y comprar ahí. Ellos dicen, no, yo mejor me economizo mi dinero aquí y no me importa pedir comprobante fiscal o no, porque si yo pago impuestos, esos ministros que tiene el gobierno lo que hacen es robarse mis impuestos. Y ante esa falta de credibilidad, ante esa falta de fe, entonces el dominicano no se motiva a pagar impuestos. Pero si hubiera un trabajo promovido por el Estado Dominicano para retribuirle, no solo en obra y en bienes sociales, las tributaciones que hace cada dominicano, él tuviera un incentivo de manera directa por parte del Estado, de seguro que fueran mayor nuestras recaudaciones. De seguro que nosotros ni siquiera estuviéramos pensando en que se hace necesario en el país hacer una reforma fiscal, porque hay ciudadanos europeos que ellos pagan mucho impuesto y usted le habla a ellos, miren, le vamos a reducir impuestos, y paradójicamente a ellos no les interesa. A ellos lo que les interesa es que el dinero que le va a quedar a ellos sea limpio y que sea el Estado Dominicano quien les regente todos esos servicios sociales que están a cargo del Estado. Aquí hay personas que usted le dice, mire, hay una ley de agua, a usted se le va a instalar un medidor y usted va a tener que pagar el consumo de agua, que es bastante barato. Y hay personas que se resisten y no quieren pagar ese consumo de agua. Y probablemente el Estado le va a decir a usted que usted debe de pagar, por ejemplo, 500 pesos mensual de agua, que es mucho. Porque aquí es muy poco lo que se cobra por el agua, que es un líquido muy preciado. Ah, pero a usted le molesta pagar 500 pesos al Estado por el agua para usted tener un agua
que usted la reciba en óptimas condiciones, que usted no tiene que comprar botellones, pero entonces usted gasta 1,000 o 2,000 pesos todos los meses comprando botellones con agua que sean aptas para el consumo, pero que la que le llega a usted por la tubería, sobre todo a las féminas, le produce infecciones vaginales porque no tienen la pureza necesaria. ¿Y qué es mejor? Pagar el agua y usted poderse suplir de un agua potable sin ningún tipo de problema, o usted por tacañería no pagarle ese dinero al Estado y pagarlo de manera colateral a las empresas procesadoras de agua. Porque ustedes saben que años atrás era fácil una persona determinar cuando en una casa había un recién nacido, y es porque a los niños le compraban un galón de agua filtrada. Pero ahora no son los niños, ahora es todo el mundo que tiene que consumir agua filtrada, porque el servicio que tenemos es tan malo que uno se expone a recibir mucha bacteria, porque no hay garantía, señores. Así que yo pienso que se hace pertinente que ese plan anticrisis operado por el Estado Dominicano sea visto de la manera más humilde posible, que la oposición siga jugando su papel como tiene que hacerlo, criticando cualquier medida que le afecte al pueblo dominicano, pero que lo haga dentro del marco de lo justo, sin estridencia, única y exclusivamente para tratar de buscar capital político, porque hoy son oposición, pero mañana pudieran ser gobierno. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. Adelante. ¿Eres experto haciendo que Para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan
para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, en Santo Domingo Este se están produciendo unos apagones que son prolongados, unos apagones tediosos, que en medio de esta ola de calor que está azotando a la población, se convierten prácticamente en un infierno. Yo pienso que EDESTE debe tener menos apagones, porque la queja que se produce en Santo Domingo Este y la cantidad de apagones que se dan, no creo que se estén dando en ninguna otra parte del país. Así que yo le pido a las autoridades que pongan el ojo en EDESTE. Yo no sé realmente qué es lo que está pasando en Santo Domingo Este con el tema de los apagones. Por otra parte, señores, miren, uno puede ver a través de las redes sociales, en múltiples videos, que hay una serie de conflictos que se están dando entre agentes policiales, agentes de la DGCET y la población. Y cuando se dan estos incidentes, realmente uno se queda sumergido en un estado de confusión, porque uno puede haber en las actuaciones de los DGCET y de los miembros de la Policía Nacional mucho exceso en el desenvolvimiento de sus funciones, pero paradójicamente también puede ver que la población, la sociedad, no siente respeto por las instituciones. Y ese es un tema que nosotros tenemos que resolver. Tenemos que resolver ese problema, porque yo muchas veces veo personas grabando, policía, te estamos grabando, mira, esta persona no ha hecho nada, no te lo lleve, esto y lo otro. Pero en ocasiones vemos también que esos videos que ponen de manera viral y que muchas veces las autoridades, tanto de la policía como del Ministerio de Interior y Policía, dan unas declaraciones que son graciosas ante la sociedad, pero también muy preocupantes, porque hay policías que incurren en exceso de poder y merece ser sancionado.
Entonces, cuando esos militares ven que en una actuación donde ellos están siendo agredidos, ellos corresponden y después son sacados de la institución, lo botan, lo someten a la acción de la justicia. Entonces, muchos de ellos se atienen de actuar. Y usted lo ve, que actúan de manera incorrecta, de manera cobarde. Yo he visto unos videos dentro de lo cual resalto uno, que un ciudadano en presencia de la policía toma un machete y destruye un vehículo a machetazo limpio y la policía ahí, como que no hay una voz de mando. La policía con un papel pasivo y asustado con ese ciudadano que ellos calculan. Si nosotros lo sometemos, ese hombre está armado. Si queremos someterlo a la obediencia, me puede cortar. Si le doy un tiro, entonces voy preso y botado. Y como que no hay un protocolo definido. Siempre que yo abordo este tipo de tema, concluyo con el mismo razonamiento. Nosotros necesitamos un código de comportamiento. ¿Por qué es tan difícil para nosotros poder educar a la población? Interior y Policía debe desatar una campaña publicitaria, enseñarle a la población, mire, cuando un policía detiene a un ciudadano, está en la obligación de decirle, mire, si está dentro de un vehículo, un DSC, apague el motor de su vehículo, saque la llave, abra despacio la puerta, abra las piernas y los brazos y mantenga las manos en una posición visible donde yo la pueda ver. De igual, al motorista, la misma cosa, apague su motor, párelo, abra las piernas, las manos, no quiero movimiento extraño. Y si el ciudadano cumple con ese pedimento, el agente policial, si lo agrede o actúa de manera inapropiada, merece que se le imponga la peor sanción. Pero también hay que decirle al ciudadano, mire, sus derechos son estos, cumpla con la orden del agente policial. Cuando usted llegue al destacamento, que debe haber un fiscal ahí, una persona, como los policías tienen cámara, pueden ver la actuación policial. ¿Y qué va a traer como consecuencia eso? Que si el agente policial se excede en su actuación con un ciudadano, violando ese tipo de protocolo, parándolo, de una manera meladaganaria, entonces a agente policial se le imponga una sanción. De manera que se cumpla. Ayer yo veía en el sector, por allá en Guerra, en el municipio de Guerra, hay una entrada llamada Ramón Coco, por ahí, una callecita pequeña. Entonces, había un camión de la policía, como a eso de las 5 de la tarde, parado medio a medio a la calle, con las dos puertas de adelante abiertas, y unos policías conversando y cherchando con gente ahí.
y el cordón de vehículo sin poder pasar, sin estar realizando ningún tipo de labor justificable. O sea, la autoridad dando el mal ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros procuramos con esto? Que si un ciudadano, un agente policial, hablándole en esos términos, y él coge y se quita un casco protector y le ve encima ese policía y lo parte, no le vamos a pedir al policía, por ejemplo, que haga un uso desproporcionado, pero si le da un balazo en una pierna, o lo somete a la obediencia, o si pone en peligro su vida y él la salva con ese ciudadano, que se observe el protocolo, si el policía cumplió con el protocolo, cuando llegue a su cuartel, debe ser despachado. Y que no se le, cuando se determine que el policía actuó correctamente, todo el mundo apoyarlo y nosotros decimos, mira, no queremos que nos respeten nuestros soldados. Porque la situación que se está dando, señores, es una situación muy peligrosa, que muchas veces nosotros vemos que en las redes sociales se quiere incentivar el irrespeto hacia la policía y va a llegar el momento en que ellos no nos van a poder defender como agentes del orden que son. Porque si un ciudadano no quiere matar y un policía no puede actuar por miedo, se van a perder mucha vida. Reitero una vez más, necesitamos un protocolo de entendimiento para imponerle sanción a los policías que se exceden en sus actuaciones, pero también para sancionar a los ciudadanos que no respeten a las autoridades. Por el día de hoy, señores, hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.